mis hermanos? Que en esta mañana el Señor les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes. Les pido por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Vamos a continuar con esta serie que hemos ido dando ya hace un tiempo atrás con nuestro hermano Juan del libro de Daniel, y esta vez nos toca ver el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 28. Y como lo vimos también hace unos domingos atrás, no voy a leer los versículos completos del 1 al 28, sino que vamos a hacer una división de la siguiente forma en este capítulo 6. La primera división o el primero encabezado de este sermón es la conspiración contra Daniel, que es del versículo 1 al versículo 9. Luego veremos la respuesta de Daniel y acusación en su contra del versículo 10 al versículo 18. Luego también estaremos viendo Dios salva a Daniel y juzga a sus acusadores del versículo 19 al versículo 24. Y para finalizar, veremos del versículo 25 al versículo 28, donde Darío expresa y alaba y reconoce a este Dios todopoderoso. Así que mis hermanos, vamos a estar viendo estas divisiones con el libro de Daniel en el capítulo 6 del versículo 1 al 28. Y antes, nosotros tenemos que entrar en contexto con respecto a este capítulo 6. Nosotros veíamos en la predicación anterior también como protagonista principal a Daniel cuando se enfrentó a este rey Belsasar, que era un rey totalmente orgulloso. Él estaba tan confiado de su reino, de que nadie podía invadirlo, que hasta incluso hizo fiesta cuando a las afueras de la ciudad estaba el pueblo sirio enemigo de querer conquistar justamente esta ciudad donde estaba Belsasar. Y vemos que él hace una fiesta, toma las copas del templo del Señor y hace un sacrilegio. Y luego vemos que al final de este capítulo 5, que nos da el puntapié inicial para poder ingresar al capítulo 6, dice lo siguiente. En el versículo 30 del capítulo 5 dice: aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Y esto nos da la introducción del capítulo 6, del versículo 1, en donde dice que le pareció bien a Darío, dice constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Aquí vemos de que ya Darío se hizo cargo de este reino luego de que Belsasar ya había sido asesinado o que había muerto de parte del Señor por ser un gobernante orgulloso y haber hecho un sacrilegio delante del Señor. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver y vamos a leer, que es del versículo 1 al versículo 9, es la conspiración contra Daniel. Leamos por favor el versículo 1 al versículo 9, dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rendirían cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo de que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, dice, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo
contra de él en relación con la ley de su Dios. Y estos funcionarios, sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, perfectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes, han acordado de que el rey promulgue un edicto y ponga vigor al mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Versículo 8 y 9 dice: Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Aquí vemos claramente que podríamos decir que la idea central de este texto es la conspiración contra Daniel. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos de este texto: ¿por qué los sátrapas y funcionarios conspiran contra Daniel? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón de que estos funcionarios, de que estos sátrapas tuvieran que estar en contra de Daniel? Y nosotros vemos, lo primero que nosotros vemos es la envidia de estos sátrapas, de estos funcionarios hacia Daniel. Pero, ¿esa envidia de qué? ¿Cuál era la razón de esa envidia hacia Daniel? Dice de que vemos el texto que dice que Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas. Y no solamente sobresalía, y la pregunta es: ¿por qué sobresalía Daniel sobre los sátrapas y funcionarios? Porque dice que había un espíritu extraordinario sobre él. E incluso, mayor aún, como para poder echarle más leña al fuego, dice de que el rey pensó en ponerlo sobre el reino de Babilonia. También vemos, lo segundo que nosotros vemos es que los funcionarios y sátrapas, ¿qué es lo que hacen? Buscan acusar a Daniel sobre los asuntos del reino. Pero ¿qué dice? Que no encontraron nada para acusarlo. No encontraron ningún motivo, no encontraron ninguna evidencia de corrupción, de negligencia sobre lo que Daniel realizaba como funcionario en el reino de Babilonia al servicio del rey Darío. O sea, podríamos concluir de que Daniel, a su edad avanzada, aún seguía siendo un hombre fiel al Señor en su trabajo. Lo tercero que nosotros podemos ver también en esta lectura es cómo no lograron encontrar una acusación con respecto a su trabajo como funcionario. Los sátrapas funcionaron, ahora, no quedándose tranquilos, buscaron otro motivo de acusación, pero no en relación a lo que él hacía como trabajador al servicio de este reino y del rey de Babilonia, sino que en relación a la ley de su Dios. Tanto fue, iglesia, la envidia que fueron al rey, ¿para qué? Para proponerle una ley que lograra tener un motivo de acusación a Daniel. Si nosotros leemos el versículo 6 y 9, dice: estos funcionarios sátrapas de común acuerdo, o sea, se juntaron todos, hicieron una conspiración contra Daniel. Dice: estos funcionarios sátrapas en común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, perfectos sátrapas, altos oficiales y gobernantes, han acordado de que el rey promulgue un edicto y ponga vigor al mandato de cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Y vemos de que el rey, ¿qué es lo que hace? Cede frente a los sátrapas y funcionarios y él firma este edicto, que no era cualquier edicto, sino que no podía revocarse por más que él intentara revocar esta ley que decía que ninguna persona en el reino podía hacer petición a ningún dios. Ahora, podemos ver toda esta trama, toda esta conspiración contra Daniel, y esto nos lleva a pensar y a aplicar.
las siguientes cosas con respecto a esta conspiración en contra de Daniel. Lo primero, cómo Dios honra a sus hijos y por consecuencia sobresalen de los demás. Pero tenemos que volvernos a hacer otra pregunta. ¿Por qué sobresalía Daniel? Dice que él tenía un espíritu extraordinario. Y nosotros, para un mayor entendimiento o para poder comprender qué es lo que significaba en Daniel tener un espíritu extraordinario, debemos volver al capítulo 5 que leímos hace unos minutos atrás, o explicamos, del versículo 12 al versículo 14, donde se nos dice y explica cuál era ese espíritu o cuáles eran esas cualidades que tenía Daniel, hablando de ese espíritu extraordinario. Lo primero, dice de que tenía un conocimiento e inteligencia. Lo segundo, que interpretaba sueños. Lo tercero, que tenía una explicación de los enigmas más difíciles. Y lo cuarto, que tenía resolución o solución de problemas difíciles. Vemos de que estas cualidades en Daniel, estas cualidades eran de sabiduría e inteligencia, y que si nosotros retrocedemos más atrás en el capítulo 5, en el versículo 11, que estas cualidades en el pueblo de Babilonia o en el rey de Babilonia se les atribuía a los dioses paganos y no necesariamente al Dios que servía Daniel. Ahora, pero nosotros bien sabemos de que esa sabiduría no venía de los dioses paganos, no venía sino de nuestro Señor, del Dios al cual Daniel servía. Daniel era sabio y poseía este extraordinario espíritu, ¿cierto?, por Dios. Y de acá debemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos llamados nosotros a ser como Daniel? ¿Estamos llamados a ser extraordinariamente inteligentes? ¿Estamos nosotros llamados a tener interpretación de sueños? ¿Estamos nosotros llamados a tener resolución de enigmas complicados? ¿Estamos nosotros llamados a ser hombres o mujeres que solucionan problemas difíciles? Claramente no estamos llamados a ser un Daniel. Pero sí estamos llamados por medio de la Escritura, por medio de la Biblia, a ser sabios. Efesios 5:15 nos dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Y aquí también debemos hacer una aclaración, porque el ser sabio no significa que nosotros seamos inteligentes, sino que nosotros tenemos que tener el temor de Dios. Y vemos que Daniel, al principio de este libro, vemos cómo él se guardó en su corazón con la ley del Señor, temía al Señor. Ahora, ¿por qué ser sabio no es ser inteligente, sino temer a Dios? ¿Por qué? Porque es así como nosotros tomaremos buenas decisiones. Es así como nosotros tomaremos buenos caminos, es así como nosotros no tropezaremos, porque su palabra será nuestra lumbrera, como lo dice el libro de Salmos. Lumbrera es a mis pies tu palabra. No hay tropezadero. Tomaremos buenas decisiones porque la ley del Señor es nuestra lumbrera, la ley del Señor es nuestra guía. Y esto nos debe alentar, amados hermanos, es que los cristianos deberían ser los hombres más sabios del mundo, no por su inteligencia, sino por el temor a Dios. El sabio ora y toma decisiones, el necio se apresura y toma decisiones. El sabio escucha, el necio revela su corazón, el sabio recibe el consejo, pero ¿qué es lo que hace el necio? Desecha el consejo. No estamos llamados a ser un Daniel, pero sí estamos llamados a ser sabios como Daniel. Lo segundo que también nosotros podemos ver en este texto, o en esta porción de la Escritura del 1 al 9, que los sátrapas y funcionarios intentaron buscar motivo para acusar a Daniel. ¿Con qué cosa?
con respecto a los asuntos del reino. Dice que no encontraron ningún motivo. Dice que no encontraron ninguna acusación. Y dice hasta incluso que no encontraron ninguna evidencia de negligencia y corrupción. O sea, los sátrapas y funcionarios buscaron por todas partes. No solamente buscaron comentarios de otras personas para encontrar motivo o acusación, sino que se metieron en profundidad con cada una de las actividades que hacía Daniel, porque dice que no encontraron evidencia alguna de negligencia y corrupción en esas labores y actividades que hacía Daniel en el reino de Babilonia al servicio de un rey pagano. Y aquí vemos la integridad que tiene Daniel. Era una integridad verdadera y no solamente era algo externo como la honestidad que todos podemos hacer mientras todos nos ven, sino que él hacía las cosas bien cuando nadie lo podía ver, porque dice que no encontraron ninguna evidencia de acusación contra Daniel. Ahora nosotros podríamos centrarnos en este sermón con respecto a la integridad, aplicándola a las actividades cristianas, y podríamos estar toda una tarde hablando de esa integridad relacionada con las actividades cristianas, pero esta vez vamos a aplicar este texto a las cosas que comúnmente nosotros llamamos seculares. Debemos recordar de que Daniel no estaba en el templo. Debemos recordar que Daniel estaba cautivo fuera de su ciudad, lejos del templo. No estaba en su zona de confort. No estaba en el templo o cerca del templo para poder adorar a Dios. Él estaba cautivo en una nación, en un país pagano, y no solo eso, sino que trabajaba para aquel rey pagano que gobernaba toda esta corrupción. Y esto nos lleva a pensar y a meditar que en todos esos lugares donde necesariamente no hay una comunidad cristiana o una actividad cristiana, y cómo los cristianos nos comportamos ahí. ¿Seremos íntegros como Daniel? ¿Habrá algún motivo por el cual nos puedan acusar? La pregunta que también debemos hacernos es, ¿por qué será que muchos cristianos no pueden ser íntegros en sus lugares de trabajo o en algunos otros lugares donde no hay una actividad cristiana, como el trabajo, como las universidades? La respuesta es simple, porque muchas veces nosotros tendemos a separar la vida cristiana de la vida llamada secular, cuando la vida cristiana es toda nuestra vida, fuera de las actividades cristianas y eclesiásticas que nosotros podemos tener acá. Recordemos, por ejemplo, el catecismo de Spurgeon, cuando hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La respuesta es: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, ya sea que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí hay una pequeña ventanita, una pequeña brecha que nos da a entender que se sale de lo que dice aquí: comáis y bebáis, dice, o que hagáis, dice, cualquier otra cosa. Y esa brecha de cualquier otra cosa que hagáis, debemos hacerlo todo para la gloria del Señor. Al igual que Daniel, también nos podemos encontrar en una situación de servicio, y que no necesariamente es en el ámbito eclesial, y que no necesariamente es en el ámbito cristiano, y que no necesariamente es en medio de la comunidad cristiana. Por ejemplo, nuestro trabajo, llamado secular. Y ahora podemos
Y en esto, con respecto al tema del trabajo, nosotros podemos ver el carácter de Dios, porque Dios nos manda a trabajar desde el principio. Lo vemos en Génesis 2:15, que le mandó, ¿cierto?, a su jugar a labrar la tierra. Dios es un Dios de trabajo. Dios le gusta el trabajo. No le gusta la ociosidad. Y vemos que no solamente nos manda a trabajar, sino que también nos manda a tener una conducta cristiana en el trabajo. Si nosotros leemos Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. ¿A quienes agradamos nosotros? Dice, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede, de que él procede injusticia, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. ¿A quién nosotros tememos cuando nosotros hacemos un trabajo? Al Señor. ¿A quién nosotros servimos cuando nosotros hacemos un trabajo? Al Señor. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos comportamos en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en los lugares en donde nosotros andamos? ¿Trabajamos con honestidad? ¿Trabajamos con diligencia, con respeto, un buen trato hacia sus compañeros o supervisores o superiores? ¿Somos un ejemplo de buenas prácticas laborales, buscando la excelencia y evitando la ociosidad? ¿Habrá algún motivo, habrá alguna acusación o prueba que nos desacredite y por consecuencia al Dios que nosotros servimos? Y lo tercero que nosotros vemos también en este texto es Daniel es perseguido por medio de una ley para tener motivos de acusación ante el rey. Y esto nos lleva a pensar que nosotros como cristianos, al ser cristianos, vamos a pagar el precio. Nos van a perseguir, no nos van a querer muchas veces por ser cristianos. Debemos estar dispuestos muchas veces a que no seremos el caramelo de la tierra, como dice un predicador, sino la sal, la cual será desagradable al paladar y será escupida por los hombres. Jesús no prometió ser amados por todos. Juan 15, 18, Juan 15, del 18 al 19 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo nos odia. Y vemos, ¿cierto?, acá la envidia de estos sátrapas y funcionarios hacia Daniel. Claramente no querían a Daniel, claramente no estaban a gusto con Daniel. Y eso nos debe llevar a pensar de que Satanás odia a los cristianos íntegros. Satanás odia a aquellos que se entregan por completo al Señor y se comprometen por completo. Vemos a un Daniel que se comprometió con su Dios y con su ley por completo. Era un hombre íntegro delante del Señor. Y esto nos trae recuerdo, como por ejemplo los versículos y capítulos cuando, ¿cierto?, los discípulos intentaron, ¿cierto?, echar fuera demonios y no pudieron. Y cuando también le respondieron, a ustedes no los conozco, a Pablo, a él sí. Y ahí nosotros podemos entender de que por medio muchas veces de situaciones vamos a ser odiados, vamos a ser despreciados. Y vemos en este capítulo que también se crea una ley en contra justamente
de un precepto que era importante para un judío, que era orar en dirección al templo. El crear leyes en contra de los preceptos y mandatos de Dios no es tampoco una realidad lejana que nosotros veamos solamente en este tiempo, sino que también en el día de hoy. Vemos hoy en día naciones en donde no se les permite orar. Vemos hoy en día naciones en donde no se les permite predicar. Vemos hoy en día naciones que no pueden tener una Biblia, que no pueden cantar y que si cantan tienen que ser bajo subterráneo para que nadie los escuche. No se pueden tampoco reunir como iglesia. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿estamos conscientes de los privilegios que como iglesia nosotros tenemos? Hay una frase que dice una gran verdad y que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo les puedo asegurar que si viene un hermano de aquellas naciones en donde no puede orar, en donde no puede predicar, en donde no puede tener una Biblia, en donde no puede cantar y alabar al Señor libremente, en donde no se puede reunir como iglesia, o si se reúne lo pueden incluso quitar la vida, yo les puedo asegurar que si ese hermano estuviera acá, saltaría de alegría y de gozo por el privilegio que nosotros tenemos como iglesia. Y quisiera ilustrar esto de la siguiente forma. La historia del indiecito. Es una historia conocida que también un predicador la dio a entender, pero quisiera ilustrarla apuntando a que muchas veces nosotros no estamos conscientes de los privilegios que nosotros tenemos como iglesia del Señor. Este indiecito vive en las selvas del Amazonas. Y este indiecito se levanta de muy temprano por la mañana para poder tomar su barca, tomar a su hijo y a su esposa, colocarla en un río y empezar a remar durante 6, 7 horas, para luego llegar a un lugar en donde están otros hermanos que le ayuden a tomar esa barca y caminar 2 o 3 millas para luego llegar al pie de una montaña en donde ya casi han pasado 9 horas, en donde ha tenido que pasar por la selva, exponiendo a su esposa, exponiendo a su hijo de las fieras de la selva y también de todas las serpientes y de todos los peligros que puedan haber en ese lugar para llegar a reunirse con la iglesia. Ya han pasado quizás 9, 8 horas desde que ese indiecito se levantó con su familia para poder ir a escuchar y adorar al Señor en el día del Señor. Y ese indiecito, luego que termina el culto, se acerca al pastor y el pastor le dice, nos vemos la próxima semana. Y ese indiecito le toma las manos y le dice al siervo y al pastor, por favor, quedémonos unas par de horas más. Me he levantado muy temprano por la mañana, he navegado por el río para llegar a adorar al Señor. Y él dice, ok, nos vamos a quedar a hacer una vigilia. Y se quedan toda la noche alabando al Señor. Y él luego que termina esa vigilia con mucha tristeza, toma su barca y nuevamente toma a su hijo y a su esposa y navega durante 8 horas más para poder llegar a su casa. Y ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos frente a este indiecito, ¿cómo nosotros podemos compararnos con él? ¿Cómo podríamos nosotros compararnos con ese indiecito? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar cuando nosotros en el día del juicio nos encontremos con ese indiecito que estuvo en la selva, que se levantó temprano y que tuvo que estar expuesto a las fieras de la selva? ¿Cómo nosotros nos vamos a comparar con él? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Podríamos nosotros compararnos con él? Y aquí vemos, mis hermanos, también cómo respondió Daniel a esta opresión. Claramente respondió de forma
negativa en contra de la ley del rey. Y esto quiere decir entonces que nosotros debemos rebelarnos a cualquier ley que la autoridad ponga. No, porque Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7 nos dice y nos menciona que debemos someternos a las autoridades. Pero cuando la autoridad exige algo que va en contra de la ley de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Ahora, siguiendo la secuencia dramática de esta historia, volvemos a la pregunta, pero planteada de una forma mucho más profunda. ¿De qué forma respondió Daniel al rey? Este es el segundo encabezado que nosotros veremos de este texto, que es la respuesta de Daniel y acusación en su contra. Del versículo 10 al versículo 18. Y acá lo que nosotros primero vemos es la opresión de Daniel, la opresión, que a pesar de la opresión, Daniel hace una sola cosa. ¿Qué dice? Ora. Ora a Dios. Y esa es una de las evidencias que los sátrapas ocupan y los funcionarios ocupan para acusar a Daniel, que él oraba al Señor. Y la primera actitud que tuvo Daniel, vuelvo a repetir, fue orar. La pregunta que nosotros también debemos hacernos frente a esta actitud de Daniel: ¿oramos cuando estamos siendo oprimidos? Y esto es mucho más profundo. Es que Daniel no necesariamente oró porque estaba oprimido por esta ley. Porque el texto dice claramente cómo lo solía hacer antes. Continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias al Señor. O sea, era una costumbre, era una disciplina de Daniel constante y diaria, como nos dice el texto. Y lo primero que debemos meditar con respecto a esta parte de Daniel, de que él oraba, y que no necesariamente era porque la opresión de la ley estaba ahí encima, sino que era una disciplina, es que la oración no es solo un medio cuando nos pasa algo. Es un medio de comunicación y comunión con nuestro Dios. La Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo, como dice Efesios 6:18, y que es también la oración parte de la armadura de Dios. Lo segundo que debemos meditar es la oración, es la marca distintiva del cristiano. Podemos nosotros no escuchar, podemos nosotros no hablar, estar postrados incluso, pero si hay algo que un cristiano verdadero hace es orar. Podemos no leer porque estamos ciegos, podemos no escuchar porque estamos sordos, podemos no levantarnos e inclinarnos, pero si hay algo que un cristiano hace es orar. Ora al Señor en todo tiempo. No porque haya una opresión, sino porque es una constante comunión y comunicación con su Señor. Y vemos que Daniel ora. Vemos que Daniel ora. Salmo 14:4 nos da a entender el por qué es una marca distintiva del cristiano y no del incrédulo. Dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Si hay algo que un incrédulo, que alguien que no es cristiano no puede hacer, es orar. Puede leer la Biblia, puede venir a la iglesia, puede participar en todas las actividades cristianas que puedan haber en el mundo, pero si hay algo que un incrédulo no puede hacer, es orar al Señor.
es orar. Lo segundo es que el rey intenta, ¿qué cosa? Salvar a Daniel, pero no puede debido al edicto que él mismo había hecho y que no podía revocar. Y acá hay varias enseñanzas, que hay situaciones donde la mano del hombre no puede obrar. Y esto nos enseña dos cosas. Mis hermanos, que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere, que si Él quiere meter su mano, nadie lo puede detener, que si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, que si Él quiere sanar, nadie lo va a poder hacer sino con su poder. Lo segundo es que Dios permite nuestras aflicciones con un propósito mayor. Y es aquí en donde nosotros debemos decir, no pongamos una coma donde ya Dios ya puso un punto final. Él es soberano, Él hace como quiere. Lo tercero que vemos en este texto es que el rey reconoce que no solo al Dios que Daniel servía le podía librar de la boca de los leones. El rey reconoce que solo al Dios que Daniel servía le podía librar de la boca de los leones. Y esto nos recuerda nuevamente la incompetencia del hombre frente a Dios. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿cuántas situaciones en nuestras vidas donde Dios muestra su poder, donde el hombre debe rendirse ante este Dios vivo, a este Dios que todo lo puede? ¿Cuántas situaciones, mis hermanos, Dios ha permitido en nuestra vida en donde Él muestra su gloria, en donde Dios muestra su poder? ¿Cuántas veces? Hay situaciones que Dios las permite o que las permitirá para mostrarnos que solo Dios puede salvarnos, que solamente Dios puede salvar a su pueblo, porque recordemos que el pueblo de Dios estaba cautivo en un pueblo. Y esta historia era para demostrarle al pueblo judío, al pueblo de Dios, que Dios era el único que podía salvarlos de esa esclavitud, que era el único que podía salvarlos de estar en ese lugar. Hay situaciones, vuelvo a repetir, que Dios las permite para demostrar que solo Dios puede salvarnos, en donde solo Dios puede obrar y rescatarnos con su mano. Y acá vamos a lo tercero de esta predicación, que Dios salva a Daniel y juzga a sus acusadores. Esto es del versículo 19 al 24 y lo voy a leer porque es menos extenso. Dice: entonces el rey se levantó al amanecer y al rayar el alba y fue de toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habla a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echara a ellos, a sus hijos, a sus mujeres, al foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones habían apoderado de ellos y triturados todos sus huesos. Lo primero que también vemos en este texto y que podemos meditar es cómo Dios salva a Daniel. ¿Habrá alguna duda, hermanos, de que Dios pueda ser con nosotros? ¿Habrá alguna duda o algo imposible para Dios? Recordemos que cuando esto era casi imposible, había un edicto que no podía ser revocado.
Y dice que también el rey intentó salvar a Daniel. Y le pusieron una piedra para que no saliera. Tenía leones, un foso totalmente sellado. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá alguna duda de que Dios pueda hacer con nosotros como hijos suyos? A veces necesitamos historias como esta para recordar las promesas inquebrantables de Dios. El pueblo de Dios en este momento está cautivo o estaba cautivo y necesitaba saber que su Dios, así como libró a Daniel del edicto del rey, también los puede librar del cautiverio. Si nosotros nos ponemos a revisar algunas de las promesas del Señor y que en esta mañana yo quiero recordarles a la iglesia, para que vean que Dios está con su iglesia, como por ejemplo Isaías 41:10 dice, Jehová Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, tu fortaleza, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia, promesa del Señor. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, promesa del Señor. Salmo 37:4-6 dice, pon a sí mismo tu delicia en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Salmo 9:10 dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Podemos nosotros dudar de que Dios nos pueda salvar? ¿Podemos nosotros dudar de que Dios no pueda hacer un milagro? ¿Podemos nosotros dudar de que Dios no pueda salvarnos de ciertas situaciones? ¿Podemos dudar? Cuando nosotros tenemos un Dios magnífico, grande, poderoso, como también este capítulo concluye al final de sus versículos. Lo segundo es que nombra también al mencionar que los ángeles le guardaron de los leones. Y esta también es una promesa para sus hijos. El Salmo 91:11-12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio favorable de los que serán herederos de salvación? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido librados también como Daniel por aquellos servidores del Señor que Dios pone en nuestros caminos? Esto nos debe llevar a meditar el tremendo respaldo que los hijos de Dios tenemos y el cuidado que Dios tiene por sus amados hijos. ¿Habrá alguna duda de que Dios nos cuida? ¿Habrá alguna duda de que Dios es con nosotros? Y lo tercero es que dice que no se encontró lesión alguna porque había confiado en su Dios. Dios prometió honrar la confianza. Dios promete, honrar la confianza de los que esperan en Él. Por fe, como dice Hebreos 11, cerraron bocas de leones. La pregunta es, ¿cuánto mide tu confianza a Dios? ¿Cuánto mide? ¿Cómo Dios podría obrar en alguien que no cree? Que no cree en su Dios. En alguien que tampoco cree en su poder. ¿Confiamos nosotros en Dios? ¿Confiamos en su poder? ¿Vivimos confiando en el poder del Señor? Ahora, lo cuarto, ¿cómo Dios les paga a sus acusadores? Y aquí vemos el fin de todos aquellos que se rebelan contra Dios.
dice que sus hijos y mujeres, todos fueron echados al foso de los leones. Sus hijos y sus mujeres, todos fueron echados al foso de los leones. Y dice de que antes de llegar al fondo, ya estaban todos triturados. Qué terrible esa imagen. El final de aquellos hombres que conspiraron contra Daniel, que lo acusaron injustamente. Su fin fue ser echados al foso de los leones y ser triturados, cosa que no le pasó a Daniel, porque Daniel tenía de su lado al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Mis hermanos, al Dios que tú sirves es un Dios poderoso, es un Dios tremendo, su poder es inescrutable, no hay nada imposible para Él. Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, su poder es ilimitado, no hay nada que Dios no pueda hacer, nada. Si Dios libró a Daniel de los leones, ¿acaso no podrá a nosotros librarnos, siendo nosotros sus hijos amados? Vemos cómo Dios le paga a Daniel, pero vemos cómo Dios le paga a los enemigos de Daniel, a esos acusadores. Y vemos, por último, cómo Darío da la gloria a Dios. Del versículo 25 al 28, vemos cómo Darío le da la gloria a Dios. Y dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas el cielo en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y aquí nosotros debemos tener una invitación, que de la misma forma como Darío, un rey pagano, glorifica a Dios, esto nos alienta y nos debiese alentar a los hombres a reconocer a Dios, a rendirse ante Dios, porque Él es el Rey todopoderoso, que Él libra al hombre de la muerte eterna. Y vemos, ¿cierto?, en el libro de Romanos dice de que los hombres no dieron gloria a Dios, no dieron gloria a Dios, pero sabemos que al final de los días los hombres tendrán que reconocer, como dice su palabra, que se arrodillarán delante del Señor y reconocerán que el Dios es el Dios todopoderoso. Si hay alguien entre nosotros que realmente no ha glorificado a Dios y que en su corazón no ha nacido de nuevo, este es la hora para que pueda glorificar a Dios, para que pueda reconocer y rendirse a este Dios poderoso, a este Dios que nosotros vemos, que salvó a Daniel de los leones, a este Dios que hizo los cielos y la tierra, a este Dios de milagros, a este Dios poderoso, a este Dios que todo lo puede y que nadie puede con Él. Y quisiera ilustrar esa gloria magnífica de nuestro Señor Jesucristo con un escrito de un pastor llamado Lodrick, un pastor bautista, y que quizás ustedes lo han escuchado, pero quiero en esta mañana exponerlo porque está muy inmerso con la última declaración que hace
Darío sobre este Dios poderoso. Dice así, la Biblia dice que mi rey, Él es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores, este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurable, fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmoralmente lleno de gracia, es imperdiblemente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedente, Él es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad de la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él libera a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él es el embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es el autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no puede matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey. Hermano, si nosotros vemos esta proclamación del rey Darío a este rey maravilloso. No temamos, hermanos, Dios es con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, recordarnos que tú eres todopoderoso. Que, Señor, que no hay nadie como tú. Quizás los problemas nos tenían agobiados, pero tú nos has dado ejemplo por medio de esta historia del libro de Daniel, que tú estás con nosotros, que de la misma forma en como tú salvaste, Señor, del cautiverio a tu pueblo, también tú nos salvarás a nosotros. Y principalmente, Señor, tú nos salvarás de la muerte eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios amado, entender esta tu palabra, a comprender de que tú eres el Dios Todopoderoso y que en ti hay salvación. Sea cual sea lo que pasemos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, este ejemplo, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar que donde la mano del hombre no puede llegar, Señor, tu mano sí, tu mano poderosa sí. Padre,
Te damos gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de predicación también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.